Gracias. Como le comentamos al inicio del programa, está con nosotros el doctor Emilio Bizarretea. Usted lo conoce muy bien, un experto en asuntos de seguridad. Doctor Bizarretea, bienvenido. A la orden siempre, mi queridísimo doctor Alemán. Doctor Emilio Bizarretea, pues en los últimos días hemos visto que la violencia criminal parece incontenible prácticamente en todo el país. Hay pues estados que literalmente están siendo abandonados, comunidades completas que se quedan vacías, el número de crímenes violentos sigue a la alza, periodistas muertos. ¿Frente a qué estamos, doctor? Lo que estamos visualizando en las 2 semanas recientes ha sido una incontenible actividad delictiva de los distintos grupos criminales y en particular están plenamente dirigidos a aquellos que podrían ser considerados dentro de la sociedad sus enemigos o sus adversarios, periodistas, dirigentes de grupos de autodefensa, sujetos de la sociedad civil o no civil, para ponerlo en estos términos, que realizan actividades productivas y que no están dispuestos a aceptar de alguna o de otra manera las cuotas que les piden, el control que les piden, lo que en suma se concentra en una idea de sumisión y obediencia no a una autoridad o a un orden establecido, sino a un poder fáctico que son los grupos delincuenciales y criminales que pululan en todo el territorio nacional. ¿Qué está pasando con la estrategia que propuso el presidente? No ha servido para nada, está claro, pero parece que no le interesa al presidente, no le interesa a nadie en el gobierno, en el Congreso de la Unión, nadie dice nada. ¿Qué está pasando con el Estado mexicano y sus instituciones, doctor? Fíjese que llamó la atención los mensajes que han sacudido la opinión social, no siempre pública y abierta a los medios ni a las redes sociales, pero que de alguna manera se volvió ya un mensaje a raíz de la muerte de los dos jesuitas que celebraron, perdón que lo diga en estos términos, un año de que no se ha cumplido en absoluto el criterio de poder encontrar y resolver el problema. ¿Qué fue lo que dijeron? No funciona. Les están sugiriendo y suplicando que cambien la estrategia porque no da resultados. Tiene usted razón. Los grupos de oposición en general ya han manifestado que esa estrategia burda y simple de abrazos y no balazos ya no sirve. Pero además, lo que ha ocurrido es que facilitó la ampliación del control territorial de estos grupos y que va a ser muy difícil de una o de otra manera volverlos a recuperar. ¿Por qué razón? Por una razón. Existe un mando de facto, un mando militar único, que antes había esta expresión en términos de que no debiera de ser militarizado, debieran de cubrirse por la vía de las policías, y la discusión en las que nos perdimos entre la Guardia Nacional, la intervención de las Fuerzas Armadas y la presencia, crecimiento y fortalecimiento de las policías no ha sido el resultado esperado por la sociedad. Entonces, en efecto, el presidente ha actuado siguiendo de manera consecuente lo que planteó desde un inicio. Ningún cambio, y él asume que todo está bien, él asume que no hay tragedias, él asume que en realidad la delincuencia ha disminuido y él asume un discurso, con todo respeto dicho, fuera de tono y fuera de lugar. Pretender decirles que los va a acusar, como ocurrió en el caso de Chiapas en específico, con sus mamás y sus abuelas, pues realmente, con todo respeto lo digo, no tiene abuela esa expresión. ¿Qué está pasando?
Doctor Bizarretea, en los estados en donde pues el que manda es el crimen organizado, ¿qué pasa con las autoridades civiles? ¿Qué pasa con las policías? ¿Qué pasa con el ejército? Pues están siendo desplazados y no ocurre nada, parece que a nadie le importa. ¿Frente a qué estamos otra vez? Pregunto. Sí, tiene usted razón. Estamos observando una escalada en términos de la actividad de la delincuencia. ¿Qué significa esto? Que si antes mantenían una relación, entre comillas, respetuosa con las autoridades municipales y estatales, en estas 2 semanas esto cambió sensiblemente. Que una presidenta municipal tenga que irse a trabajar a los, vamos a llamar, espacios de la Guardia Nacional, de las Fuerzas Armadas, que un secretario de gobierno de una entidad norteña sea señalado y obviamente atacado abiertamente, ya se rompió este modelo. Habíamos tenido en el pasado algunos ataques, como ocurrió en Colima, en contra de gobernadores y de exgobernadores, pero no habíamos tenido en los tiempos actuales una manifestación tan amplia en donde la propia autoridad local pide ayuda a la autoridad federal para su propia seguridad. Estos elementos lamentablemente nos están demostrando la incapacidad de las policías locales ante el embate de estos grupos criminales, pero también nos están mostrando una ruta donde la estrategia que de alguna u de otra manera debiera de impulsar la Guardia Nacional o el Ejército e incluso la Marina en algunos aspectos queda totalmente rebasada. Es decir, la estrategia en términos genéricos en este momento está en el cesto de la basura. Hemos visto también en algunos casos autoridades, videos donde la autoridad civil se reúne con los jefes de los grupos criminales. ¿Esto quiere decir que ya se perdieron las plazas y las han ganado los criminales? Lo que estamos observando, y en particular hay que decirlo, por ejemplo, lo que había ocurrido recientemente en la Tierra Caliente de Guerrero y ahora también más reciente en los videos y la manera en que se explicitó el tipo de reuniones entre la presidenta municipal de Chilpancingo con un grupo delincuencial aledaño a la capital del estado de Guerrero, nos están mostrando abiertamente algo que se tenía sospecha, que no había una corroboración y que lamentablemente no deja otro espacio más que la complicidad, el colaboracionismo y lo más grave, da la impresión de que existe un cogobierno entre autoridades locales con la delincuencia que ataca a la sociedad. Si esto es real en estos términos, y eso habría que especificarlo en las investigaciones que supuestamente ya ordenó el propio presidente de la República, entonces tendríamos que desmenuzar de qué tamaño es el problema y la forma en que tendría que procederse, desde luego, en alguna medida, separación del cargo y obviamente un tratamiento por la vía judicial de lo que está ocurriendo, porque sí sería muy lamentable que las plazas, en términos del tratamiento jurídico político, se hubieran perdido para beneficiar a las plazas de la delincuencia organizada. Es inadmisible y es, desde luego, un acto que no solamente está conmoviendo, sino que en este momento va a generar rechazo político a quienes están gobernando en esas instancias. Muy bien, si nos permite, doctor, vamos a una pausa. No se vaya, tenemos más.